amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a este debate constitucional que vamos a hacer todos los lunes durante esta época en que vamos a tener que discutir y analizar las implicancias de tener una nueva constitución en Chile a través de las plataformas comunicacionales de Polar Comunicaciones. Estamos en este primer programa con un invitado especial. Se trata de alguien que ustedes seguramente ya han visto, conocen, ¿no es cierto?, ex diputado por la región de Magallanes, abogado, ex ministro, ex subsecretario, don Rodrigo Álvarez Centeno. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás? Muy bien, Gonzalo, muchas gracias por esta invitación y esta oportunidad de conversar de una materia tan relevante para el futuro de Chile, de Magallanes y de sus habitantes, como es la nueva constitución que se empezará a redactar en los próximos meses. Rodrigo, yo sé que tú ya estás hace algunas semanas trabajando intensamente, recorriendo la región. ¿Cómo has sentido tú la recepción de los magallánicos frente a tu candidatura a la constituyente? Estoy realmente muy contento y muy agradecido de las muestras de apoyo, afecto, pero al mismo tiempo también muy agradecido de todas aquellas personas que tienen una posición distinta a la mía, que no van a votar por mí, por así decirlo, pero con las cuales ya he podido tener un diálogo, una conversación, y que al menos respetan y validan el hecho de querer uno estar disponible a ser candidato. Así que tanto desde el punto de vista como aquellos partidarios, como aquellos adversarios en las ideas o en las visiones, la recepción ha sido muy, muy buena y espero continuar así en las próximas semanas. Nos quedan 60 días de campaña para poder conversar, para poder analizar y sobre todo para poder ponernos de acuerdo. El gran esfuerzo que hay que hacer en esta constitución es ponernos de acuerdo entre todos en una fórmula de solucionar nuestros problemas, en una nueva idea, en una nueva visión para los próximos años de Chile y de Magallanes. Hasta ahora, muy contento con la recepción obtenida. Rodrigo, ¿qué comunas has podido ir y cuáles te faltan? Bueno, ahí siempre está el comentario de gente que dice, bueno, dice que estuvo aquí, no lo vi. Bueno, vamos a seguir viéndonos, pero hasta ahora las que he podido estar con algún grado de presencia son, por supuesto, Punta Arenas, Porvenir, Puerto Natales, Torres del Paine, Primavera, pasé también, pero evidentemente hay que todavía hacer mucho trabajo en cada una de estas para que realmente la gente sienta la presencia y, por supuesto, vamos a visitar todas las demás. Al menos mi esfuerzo es intentar, dentro, por supuesto, de las restricciones que puede haber por la pandemia y la situación que estamos viviendo, mi objetivo es estar en las 10 comunas que quiero representar en el proceso constituyente. Ya llevamos 5, evidentemente falta mucho dentro de esas propias 5, y además tratar de visitar Río Verde, Laguna Blanca, San Gregorio, Cabo de Hornos y Timauque, que son las que estarían faltando más allá de profundizar las otras. Rodrigo, y en este acercamiento que has tenido con los magallánicos, ¿qué te manifiestan ellos como en relación a las expectativas que tienen los magallánicos frente a una nueva constitución? ¿Qué has podido detectar tú? Primero, un gran riesgo, ¿no? Que yo creo que todavía hay un amplio sector que tiene un desconocimiento sobre el proceso, sobre el propio proceso constituyente, sobre la elección que viene el 11 de abril. Me he encontrado con un grado importante de confusión entre los cargos que se eligen en abril. Todos, para que ustedes sepan, vamos a elegir alcalde, concejal, gobernador y constituyente. O sea, son 4 elecciones distintas con facultades muy diversas. Por lo tanto, mi primera preocupación es un cierto grado de desconocimiento de la misma elección. En segundo lugar, veo un grado de preocupación de lo que efectivamente se puede hacer. Yo creo que un programa como este debe servir para que los magallánicos entiendan. Lo que se le va a encargar a la Comisión Constituyente, en cual quiera representar a todos los habitantes de nuestra región, es redactar, escribir la nueva Constitución, que es el conjunto el marco de normas generales que sin duda alguna informa, sobre el que se sostiene todo el sistema jurídico, político, económico y social. Pero no es la solución de todos los problemas. Muchas de ellas seguirán siendo materias propias de los gobiernos o de las políticas públicas. Y lo tercero, lo que más me manifiestan como preocupaciones, dentro de aquellas que evidentemente se puede dar una respuesta desde la Constitución, son los temas de regionalización, de atribuciones de los municipios, de atribuciones del gobierno regional, de que decisiones que deben tomar los magallánicos, es decir, decisiones sobre compartir el poder desde Santiago hacia las regiones, por un lado, y por otro también se me pregunta bastante sobre temas relacionados con determinados derechos sociales, si la Constitución puede ayudar en temas de vivienda, en temas de pensiones, etc. Yo diría que esas son mis 3 primeras preocupaciones o visiones en este proceso. 1, un grado todavía de desconocimiento de la elección. 2, un cierto grado de desconocimiento de las materias que va a tratar un convencional constituyente. Y 3, ya entrando en el fondo, lo que más me preguntan son temas de regionalización
o temas relacionados con los derechos sociales que pueden tener los ciudadanos de Chile y de Magallanes. Ya habrá tiempo durante la campaña de profundizar acerca de tu visión de cada una de estas y otras materias que va a contener la nueva Constitución. Pero a propósito del desconocimiento y aprovechando que tú eres abogado, sería bueno tal vez explicarle a la gente cómo se constituye esta asamblea o esta convención, quiénes las pueden integrar, cuáles son los plazos, hay un tema relacionado con el Perfecto. reglamento también. A ver si nos puedes explicar un poco. Es muy bueno saber esto, porque permite también ir fijando o terminando lo que va a ocurrir en Chile, en nuestro país, en Magallanes, en los próximos meses. Para que los magallánicos lo sepan, el 11 de abril se van a elegir 155 representantes de todo el país. Algunos de ellos forman parte de los pueblos originarios de Chile. Otros van a ser elegidos con base regional. La mitad de ellos tienen que ser mujeres u hombres, me refiero, ambos tienen que haber una norma de paridad. Una norma de paridad que permita en un esfuerzo único una forma distinta de escribir la Constitución. Estamos haciendo un experimento y un esfuerzo y una oportunidad única en nuestra historia. Las constituciones anteriores se escribieron por comisiones mucho más reducidas, de 26 personas, 27 personas. No, acá 155 personas le van a proponer al país un texto. Eso empieza a correr el 11 de abril con la elección. En algún momento de finales de mayo, probablemente a lo más inicios de junio, se va a constituir la convención, se va a juntar por primera vez la convención, los 155 representantes del país y de los pueblos originarios. Y de ahí tienen 9 meses, extendibles a lo más por 3 meses más, es decir, el rango máximo es 12 meses, y yo creo que es importantísimo que se cumpla, para proponer un texto en la Constitución. Y después de ello se va a plebiscitar. Los chilenos van a votar si quieren, si están contentos con el trabajo que espero haber participado, se ha hecho. Entre medio hay muchas discusiones, y como dices tú, hay primero una discusión de funcionamiento de la convención, que es un reglamento. ¿Cómo se va a reunir? ¿Cómo va a trabajar? ¿Cómo se van a dividir las comisiones? Probablemente va a haber una comisión que se encargue de los temas de regionalización, otra de los temas de gobierno, otra de los temas de derechos, etcétera. Bueno, pero eso tenemos que definir. Ese reglamento tiene que prepararse y prepararse muy rápido, porque yo creo que es, como decía hace un instante, imprescindible que este plazo de 12 meses se cumpla impecablemente. Ese es el plazo máximo en que debemos poder presentarles a los chilenos un texto constitucional que permita ir fijando una carta de navegación distinta para nuestro país en los próximos años. Rodrigo, y en cuanto al reglamento, ¿existe la posibilidad de que, por ejemplo, se pueda hacer algo similar a los que ya existen hoy día para el Senado o para la Cámara de Diputados? Probablemente muchos magallánicos forman parte de instituciones grupales, colegiadas. Saben que la forma de funcionar de una institución colegiada o la forma de funcionar correctamente, no tener discusiones inútiles o a veces intercambios de opiniones, es tener un buen reglamento. El otro día me preguntaban por qué es tan importante, porque precisamente es lo que va a permitir el funcionamiento adecuado de la convención. Los organismos colegiados son difíciles de funcionar. A mí me tocó presidir la Cámara de Diputados, son 120 diputados, y lo que permitía su funcionamiento adecuado era precisamente tener un muy buen reglamento. Por lo tanto, lo más probable, y así lo han planteado algunos, es que usemos, y como digo, aspiro a ser uno de los que lo use representando Magallanes, usemos de base, ya sea el reglamento del Senado, ya sea el reglamento de la Cámara. ¿Qué garantiza eso? Sistemas de funcionamiento, comisiones, cómo se escucha a las distintas personas, qué trámites hay que hacer. Imagínense, acaba de haber algunos temas que pueden ser de fácil despacho. ¿En qué sentido? Que probablemente todos vamos a estar de acuerdo en que exista una separación de poderes. Todos creemos que es importante que existan tribunales de justicia. Espero que no haya nadie que piense algo distinto. Todos creemos que es importante ciertas normas sobre quiénes son chilenos, ese es el concepto de nacionalidad. Yo creo que eso va a ser más fácil de ir aprobando, pero hay materias muy complejas. Los temas semipresidencial o presidencial, los temas de descentralización o no descentralización, los temas de gobierno local, los temas de derechos. Y para eso un buen reglamento te sirve para ir ordenando adecuadamente el funcionamiento de la comisión, de la convención. ¿Cuántas comisiones hay? ¿Cuántas veces va a analizar primero una comisión un tema antes de que lo voten los 155 representantes? Ponte tú, hay materias que probablemente va a haber un grupo muy específico que lo analice. Bueno, un tema, el orden público económico, que es otra de las materias que a mí me interesa particularmente, es una materia altamente compleja. Bueno, probablemente el grupo que lo analice será un poco más reducido y vea los principios de
independencia del Banco Central, o de atribuciones de la Presidencia de la República, o de las normas propias de responsabilidad fiscal, etcétera, y después sea votado por el Pleno, por los 155 integrantes. Esa mecánica, ese trabajo que va haciendo cómo vamos organizando el trabajo, tiene que estar muy bien recogido en el reglamento, que es lo primero que debe ponerse de acuerdo una convención constituyente, y tenemos que ponernos también de acuerdo rápido, porque para que se cumpla el plazo de los 12 meses que te decía hace un rato atrás. Rodrigo, mencionaste un tema que yo personalmente encuentro que es muy importante y que puede marcar, en mi opinión, una diferencia en este proceso al tener una nueva constitución, que tiene que ver si nos vamos a organizar como un sistema presidencial o semipresidencial. Y pienso que es importante porque, en definitiva, en un sistema presidencial se puede dar, como se dio en este gobierno, que salga electo un presidente con los votos necesarios, pero que no tenga mayorías en el Congreso. Que si uno revisa la historia de Chile, cuando ha pasado, es bastante complicado gobernar, ¿no es cierto? Llevar adelante las leyes que sean votadas, etc. A diferencia del semipresidencial, perdón, a diferencia del No, semi, no, digo. a diferencia del semipresidencial, en donde por la forma de organizarse se asegura que quien gobierne, el primer ministro en algunos casos, tenga mayoría en el Parlamento. Y por lo tanto, lo que ese presidente quiere hacer en el país pueda tener un correlato en la aprobación de leyes y no en esa pelea tan difícil y algunas veces estéril que se da cuando no hay mayorías en el Congreso. ¿Cómo ves tú esa área de la Constitución? Ha pasado en varias ocasiones, como dices tú, en nuestra historia, en que el presidente no tenga mayoría. De hecho, durante buena parte de la historia de Chile del siglo XX, lo que intentaban los presidentes era al menos mantener el tercio del Congreso, porque eso te da una serie de atribuciones y posibilidades para gobernar. Era el canto desesperado de la política chilena, era cómo mantengo el tercio de apoyo en el Congreso. Y hay coaliciones que cambiaron, por ejemplo, cuando fue presidente Jorge Alessandri, en un momento dado, con su apoyo a los liberales y conservadores, tuvo que incorporar al Partido Radical para poder seguir gobernando. Ha pasado en varias ocasiones, y más recientemente en los dos gobiernos del presidente Piñera, donde no tuvo mayoría en ninguna de las dos cámaras. Evidentemente es una complicación. Y una de las materias que se va a discutir es esto que es la forma del gobierno, el sistema de gobierno de Chile. Yo me alejo, por tanto no incluyo en esta porque no me parece adecuada ni en nuestra historia ni en nuestra realidad, y esto es bien importante. Las constituciones no se escriben en un vacío, en una teoría, se escriben pensando en el país concreto y con la experiencia que tenemos. Yo excluyo los modelos parlamentarios, no creo que sean lo adecuado para Chile, ni responden a nuestra historia ni nuestra idiosincrasia. Pero sí creo que vamos a tener una buena discusión entre o una atenuación del presidencialismo, que es lo donde yo me inclino, o un sistema semipresidencial. Yo prefiero inclinarme hacia una atenuación del presidencialismo compartiendo buen número de atribuciones actuales que tiene el presidente de la República. Pero también importante, no solo compartiéndolas con el Congreso. No es un problema de poder o de repartir el poder entre el Congreso y el presidente o viceversa. Yo creo que, por ejemplo, que parte de alguna de las atribuciones del presidente van a tener que ser entregadas, sin duda alguna, a las regiones y a las decisiones propias de los gobiernos regionales. En esa línea creo que vamos a tener un presidencialismo atenuado que creo que responde más al siglo XXI. Claro, cuando se escribió la Constitución del 80, los modelos presidenciales eran bastante más comunes que lo que son hoy día, y la nuestra era un ejemplo de esas características. Yo creo que ahora es más probable que nos movamos hacia un régimen de un presidencialismo bastante más atenuado o un semipresidencialismo. Va a ser un interesante debate en la Constitución y una de las materias que yo al menos estoy abierto a escuchar las distintas posiciones de expertos, de personas, y de escuchar la opinión de todos. Yo al menos, en principio, prefiero u opto por un modelo de un presidencialismo bastante más atenuado del que hoy día tiene la Constitución de 1900. Y ese presidencialismo más atenuado también obligaría de alguna forma a mantener digamos, una correlación de fuerzas en relación al Congreso como se da en el sistema donde hay primer ministro, o no necesariamente. Lo que pasa es que yo creo que uno debe acostumbrarse, y pasa en ocasiones, eh, momentáneas mayorías. Yo no creo que sea un buen modelo para Chile, por ejemplo, el país que más tuvo este tipo modelos, que más ha tenido Francia, que en varias ocasiones ha tenido un presidente de un signo y un gobierno de un signo totalmente distinto. Eso se llamó la cohabitación, por ejemplo, en Francia, en su momento entre François Mitterrand y Jacques Chirac. Entonces responden a ciertas realidades que yo no sé si son las mejores para Chile.
Por lo tanto, uno tiene que acostumbrarse en ocasiones a que haya mayorías y minorías. Lo que tiene que también acostumbrarse es a que haya una voluntad de llegar a acuerdos. Sería lo mismo lo que uno tenga como sistema si es que la gente quiere en un momento dado sencillamente asilarse y agarrarse solo a sus posiciones, lo que es malísimo para un país. Yo creo y espero que la actitud sea distinta y que logremos tener un sistema político y de gobierno que permee un gran concepto, que es un concepto muy propio de la política, que es de cara a la gente, de cara al pueblo, uno puede llegar a acuerdos con tal de buscar las soluciones progresivas para todos los problemas que puede tener un país. Rodrigo, se nos está terminando el tiempo, pero quería preguntarte qué te ha parecido, cómo has vivido estas primeras semanas, ¿no es cierto?, donde has podido tener contacto con la gente, pero también han aparecido otros candidatos, tanto de tu sector como de otros. ¿Es hasta el momento una campaña limpia? ¿Es una campaña de propuestas? ¿Los otros candidatos entienden de qué se trata la constituyente, a diferencia de una parlamentaria? ¿Cuál es tu impresión? Mira, está muy recién iniciando. He podido ver algunos de los candidatos, tanto de mi lista como de otros. No he tenido la oportunidad de conversar con muchos de ellos. Yo más que nada ahora que estamos recién comenzando, hay que pensar que estamos tenemos 58 días de campaña por delante. Yo lo que más hago un llamado a dos cosas. Uno, a ojalá actuar con la máxima razonabilidad, sensatez, conversación. Se trata de encontrar un texto que nos sirva a todos, que nos representa a todos, no que sirva solamente a mis particulares ideas o visiones. Yo tengo muy claro que no va a ser la constitución que yo hubiera redactado solo en mi escritorio, va a ser una constitución que debe ser más que de máximos, de un mínimo común denominador, de algo que nos una a todos. El primer llamado es a la razonabilidad, a la sensatez, a conversar. Y el segundo llamado también es muy importante, es a que le digamos exactamente a las personas, a los magallánicos, a los chilenos en general, lo que vamos a hacer. Nosotros no vamos a tomar decisiones de política pública, nosotros no vamos a tomar decisiones en materia del funcionamiento del municipio, nosotros no vamos a tomar decisiones en materia del gasto público, no vamos a cambiar ni el Serviu, ni los sistemas de salud, ni nada. Lo que vamos a escribir es una propuesta constitucional, que es un conjunto de reglas generales muy importantes, que sin duda alguna ayudan a la gente en descentralización, en regionalización, en compartir el poder, en ciertos derechos sociales. Pero yo si pudiera hacer dos llamados conjuntamente para tener la campaña más limpia de ideas posibles, son esos dos. Uno, eh, a actuar sobre la base de la razonabilidad y la sensatez. Dos, a decirle a los magallánicos lo que exactamente podemos hacer y debemos hacer como convención constituyente. Rodrigo Álvarez Centeno, entonces, candidato a constituyente, muchas gracias por habernos acompañado de este primer capítulo de debate constitucional a través de Polar Comunicaciones. Te vamos a agradecer tu presencia, nos vamos a separar y vamos a seguir conversando después con la diputada Sandra Mar. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias a ti. Nos separamos unos segundos y volvemos con Sandra Mar aquí en Debate Constitucional. Espérenos.